Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy estoy con dos grandes especialistas que de verdad, ya ni les digo que el día de hoy vamos a tocar un gran tema porque de verdad es un grandísimo, grandísimo tema que se me hizo muy importante que lo toquemos porque justo el día de ayer se conmemoró. Pero antes de empezar con todo el preámbulo, quiero presentarlas. Por favor, doctora Maribel, ¿cómo está del otro lado? Hola, Sai, buenas noches a todos quienes nos escuchan. Así como tú dices, un poco efusiva respecto al tema y no solamente efusiva en el tono de alegría o euforia. Tú hablabas de un día conmemorativo y algo que creo que de manera positiva necesitamos resaltar es que hoy se habla, ¿no? Siguen habiendo números, siguen habiendo casos, pero hoy ya lo tenemos, como dice las leyes o la política, ya lo tenemos en la agenda, ya lo tenemos verbalizado, justo hay un día que lo conmemora, cada 25 se establece como día naranja. Hay una serie de acciones que si bien no nos acercan a un ideal, sí ya están en marcha. Así es. Y el día de hoy está con nosotros la doctora, bueno, yo le digo doctora por todo lo que representa y todo lo que ha estudiado y todo lo que es de su expertise, pero la licenciada Alicia Ortiz, ella es comunicóloga, es docente, es psicoterapeuta gestal, es escritora, es comunicóloga. Bueno, doctora, ¿qué más me faltó? No soy gestalt. Soy psicoterapeuta, me formé en psicoanálisis. Exacto, ya le estoy dando, ya le estoy, la doctora La gestal es mesa la gestal doctora es Maribel, Maribel. sí. Pero bueno, es muy único. Bueno, muchas gracias, hay muchas gracias. Pues básicamente te diría que más que nada interesada en tratar de entender estas situaciones que nos toca vivir y tratar de poner el granito de arena en lo que se pueda para buscar mejores alternativas a situaciones que en verdad son causa de importante sufrimiento y lo planteo en esos términos porque creo que lo que estamos viviendo estamos viendo en las calles, lo que estamos viviendo en estos tiempos, implican también un gran sufrimiento, estos temas de la agresión, de la violencia, de la hostilidad que afecta, que se está orientando con muchísimas razones muy sólidas atender el tema que afecta a las mujeres, pero que no es exclusivo tristemente de las mujeres. El tema de la violencia es un fenómeno que nos implica en todos los niveles y creo que también es importante ver esa perspectiva, aunque por supuesto sin dejar de poner el acento en esa cantidad, esa situación tan crítica que está afectando de manera muy marcada el desarrollo de las mujeres en muchos niveles y que ahora creo que tiene esta expresión tan dramática que tristemente sigue aumentando, que es el tema de los feminicidios, que es verdaderamente avasallante, ¿no? Entonces, bueno, pues esas serían, digamos, la idea de tratar de, de ver juntos de qué manera se pueden generar mejores alternativas para abordar estos Estos conflictos. temas, exactamente. El día de hoy vamos a hablar ayer se conmemoró el día 25 de noviembre, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y hay algunas personas que también la acotan ya a la parte de niñas. Y bueno, etc. La verdad es que ya son diferentes, ahora sí que son puntos suspensivos para muchas más que se van uniendo, por desgracia. Y quisimos tocar este tema, como lo dicen las doctoras, por lo delicado que es, por el aumento que se está llevando o que se está, cada vez estamos siendo más, se está haciendo más visible, por desgracia, el que se hable de estos temas y a veces no se haga, o más bien no, que si no quisiéramos hacer algo más allá de solamente una queja. Entonces, de verdad, yo creo que muchísimas personas del otro lado se van a sentir identificadas porque hay agresiones en las cuales no tienen que ser meramente físicas. Hay agresiones de palabra, hay agresiones económicas, hay agresiones de diferentes ramificaciones que a veces nosotras no sabemos. Y hablo de nosotras por, bueno, nosotras, pero también nosotros, hombres, que del otro lado a lo mejor y no se escucha tanto. Entonces el día de hoy vamos a tocar este tema. Por favor, si tienes algún comentario, lo puedes hacer. De verdad,
igual, si gustas hacerlo por DM, si no quieres que las personas por Facebook, YouTube o las diferentes plataformas en las que nosotros estamos para todos ustedes, si quieres tú expresar tu sentir por DM, hazlo por favor y te tratamos de apoyar, te tratamos de canalizar. Digo, las doctoras creo que pueden apoyarte de alguna perspectiva. Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema, de verdad, aquí en Mi Psique y Yo. Espero que se queden con nosotros. Este espacio es para todos ustedes y para que crezcamos juntos. Entonces, me gustaría, doctoras, leer un poquito sobre el significado de lo que significa el 25 de noviembre. Esto lo encontré en El Financiero. Es una manera muy resumida de lo que significa, para de ahí empezar como a hablar del tema. Bueno, les comento que, bueno, se les dice, como lo mencionó la doctora Maribel, que es el Día Naranja, pero ¿por qué se conmemora? Bueno, según El Financiero y la nota que les estoy compartiendo, esto es parte de la campaña Únete para por fin dar fin a la violencia contra las mujeres y niñas que compartió por parte de la ONU. Pero ¿cuál es el origen de su decreto y por qué es importante? Bueno, el Día Naranja es un recordatorio para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, que es responsabilidad de todas y todos. Desde el 2008, la ONU y sus países asociados lo conmemoran los días 25 de cada mes. Pero ¿cuál es el origen de su decreto y por qué es importante? Bueno, viene desde el 1999, cuando la ONU decretó oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Pero, sin embargo, en América Latina esta fecha se conmemora desde varios años atrás, en específico en 1981, en honor a 3 hermanas dominicanas, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras, perdón. En febrero del 2008, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó la campaña Únete para por fin darle fin a esto de la violencia contra las mujeres y niñas, con el objetivo de generar conciencia pública e incrementar la voluntad política y los recursos asignados a prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres. Y a partir de ahí, bueno, ya se le dice como Día Naranja. Y en general, digo, no voy a leerles toda la nota. Si gustan, se las voy a poner aquí abajito. Esta y algunas otras que hablan sobre esto para que ustedes, si gustan, se puedan documentar un poquito más. Y como lo menciona la doctora Maribel, pues no es como de festividad. Es como de ponerle un punto y subrayar con fosforescente a este tema que, por desgracia, aunque se escucha y se habla, cada día va más en aumento. Doctoras, ¿qué podemos decir con esto? A mí me gustaría, antes de que me dieran su comentario con relación a esta nota, que nos mencionaran también qué es violencia, cómo la podemos definir. A mí, fíjate que me gustaría retomar parte de lo que dices, porque pienso que de alguna manera, para mí, pensando en la etapa en la que me tocó vivir a nivel de años, ¿no? De transición, sí hay un poco de festejo. O sea, qué malo que nos toca que personas mueran. Creo que eso siempre va a ser deplorable. Pero pienso en personas que tengan en este momento 90 años, mujeres que tengan 90 años, que tengan 85 años, que en su condición por ser mujeres, justo lo que les ocurre a estas 3 hermanas, no podían aspirar a justo lo que antes de entrar a grabar hablábamos sobre los grados académicos, ¿no? Porque no era un escenario que les tocaba. Y eso también era violencia. El que yo pueda decir, tuve la dicha de nacer en una época donde el sistema universitario ya es parte de la vida de las mujeres, me parece que sí es un escenario que es aplaudible. Que las mujeres ocupen espacios laborales que eran pensados para hombres solo por el hecho de ser hombres, me parece que también es aplaudible. La parte lamentable es que hoy tiene hasta nombre, ¿no? Y ocurren feminicidios. Y entonces, esa sigue siendo muy lamentable porque alguna vez
este tema de la violencia en las mujeres, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, es un tema en el cual pues, me sentía atraída. Y alguna vez el título de un libro era Cuando el miedo se huele en casa, ¿no? Pensar que tu casa es ese escenario donde más miedo experimentas, donde más hostilidad experimentas, son cosas que no tienen números, pero que son sumamente fuertes o más fuertes que los números que pudiésemos referir. Entonces eso me parece lamentable. Respecto a tu pregunta de qué es violencia, pues hasta donde yo conozco, y que seguramente Alicia en este momento precisará un poco más, es ese acto que cometemos contra el otro en un asunto de poder con una alevosía, una premeditación y una ventaja. Yo ejerzo una fuerza sobre otra persona para demostrar poder. Pero también hay que acentuar, o en alguna de las veces que yo leí, que ejerce violencia y que tiene una dosis de poder y quiere manifestar esa dosis de poder, también tiene un miedo de perder. Y entre más grande es el miedo, más grande es la fuerza que ejerce, porque hay una fantasía de que si tiene controlada la situación no se le va a escapar de las manos. Entonces imagínate esa dualidad, ¿no? De fuerza, pero al mismo tiempo miedo. Y entonces suena muy absurdo, muy paradójico, contradictorio cuando decimos entre más miedo tengo, más fuerza ejerzo contra ti, pero así es cuando hablamos de violencia a nivel intrafamiliar o violencia de pareja, porque tú mencionabas las violencias, y en las violencias pues tenemos este escenario laboral, tenemos este escenario de educación. Recordaba como hace algunos días que justo también se conmemoraba el año en el cual ocurrió la primer doctora, ¿no? El que se tituló la primer doctora, y cuán difícil le fue poder hacerlo, porque tuvo que pasar obstáculos tras obstáculos, y el escenario que ella recorrió era doble o triplemente difícil, a diferencia de un médico, ¿no? Por eso, ¿por qué? Por su condición de ser mujer. Entonces, si te fijas, pues el escenario es amplio, pero también lo pienso como de, si lo pensamos en transiciones generacionales, pues esto que te decía al principio, ¿no? También tendríamos que festejar que se visibiliza, que se habla, que está en las agendas públicas. Así es, doctora Alicia. Sí, miren, sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Maribel. A mí me gustaría comentar, tratando de entender esto, creo que el tema de la violencia es algo muy, muy complejo, que trataría de simplificar de una manera, diciendo, para empezar, que la violencia es una construcción social, o sea, la creamos entre los seres humanos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que nosotros en nuestra parte biológica, porque somos seres que hemos venido evolucionando, tenemos una capacidad de agresividad, de hostilidad, gracias a la cual hemos podido sobrevivir porque nos hemos antepuesto a los depredadores que hubieran sido también nuestros eliminadores, que podríamos habernos extinto si no hubiera esa capacidad de defensa, esa capacidad de respuesta, esa capacidad de lucha. Esa es nuestra parte biológica. Pero nosotros como seres humanos hemos trascendido esos aspectos más primarios, más básicos, más primitivos, que son vitales, fundamentales, pero hemos trascendido para, a partir del desarrollo de una capacidad de razonamiento, de integración de ideas, de aspectos más allá de la física y de lo orgánico que somos, crear una serie de acuerdos, de convenios, de aspectos que nos permiten colaborar. Nosotros somos la especie que somos porque podemos colaborar más allá de lo que son lo necesario para nuestra sobrevivencia. Entonces, ¿por qué plantearlo así? Porque de alguna manera, en este proceso, por alguna razón, se ha identificado, como decía Maribel, la doctora Maribel, a esta figura masculina como la que detenta el poder, el control, que de alguna forma ha tendido a ser la base de las organizaciones a nivel social, en muchos niveles, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, ¿qué respondería con qué es la violencia? Bueno, pues la violencia tiene muchas manifestaciones, pero es esa construcción social en donde se bloquea el desarrollo de las personas
y también donde se generan conductas que agreden, que generan, que afectan los vínculos, los lazos, y que son la fuente de graves problemas que estamos viviendo en la actualidad y que se traducen también en situaciones de inseguridad, de crímenes y de situaciones, bueno, de distinta naturaleza. A mí me llamó mucho la atención, yo me refiero mucho a un instrumento que aquí se los enseño, no sé si se alcance a ver, pero que es el violentómetro, ¿sí? Porque me llamó la atención porque dije que hay una gran cantidad de aspectos que son violencia, que se vive día a día y que sin embargo muchas veces los tendemos a normalizar. Yo me he encontrado en el consultorio con pacientes que cuando ven esto dicen, es que yo no pensaba que eso fuera violencia. Yo no pensaba que alguien que me acaricia, aunque sea de una manera agresiva, yo pensaba que me estaba, o sea, que me toca de una manera agresiva, pero diciéndome que me quiere, pero que me siento violentada. Pero sí hay este malestar. Yo no sabía que eso era violencia, ni sabía que era violencia que me golpeara jugando, ¿no? Estoy leyendo algunos de los niveles que están aquí, ¿no? Que fueran personas, que el hecho de que me culpabilizara de que todo sale mal porque yo hago malas cosas, de que no funciono, de que no respondo, de que yo no entendía que eso fuera violencia, ¿no? Entonces, pues son formas en que finalmente también se van generando conductas que afectan la relación y la calidad de vida de las personas y que implican un sentido de hostilidad por considerar que no se tiene, por considerar que solamente una de las partes tiene la capacidad de toma de decisiones o el manejo del poder, como bien lo decía, ¿no? Entonces, si son de alguna manera formas de pensar y de organizarse, pues son cuestiones que podemos cambiar. Eso para mí lo que me parece importante. Yo no creo que la violencia que estamos experimentando sea innata, que sea algo consustancial al ser humano. Creo que es algo que se está continuamente creando y retroalimentando en el contexto de las interacciones sociales y que por lo mismo sí podría realmente reorientarse esta situación. Quise empezar con esta pregunta. A lo mejor del otro lado ustedes lo verán como, ay, qué obvio, pues violencia es pues, agresión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero las doctoras acaban de dar ejemplos, podría decir yo marcados, de tipos de violencia que a veces nosotros no creemos que lo sean. La doctora Maribel mencionó la cuestión de violencia laboral, a lo mejor la violencia de verbal, la violencia como lo dijo la doctora Lisa también, de tocamiento de cierta manera, que tú te sientas incómoda. Pero hay hay una gran diversidad de tipos de violencia que de verdad, como lo dijo la doctora, creemos que son normales. Y vemos cantidad y cantidad y lo veo también en redes sociales, en videos y demás, de ciertas características y maneras de ser hacia la otra persona. Sea niño, bueno, digo niño, pero sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, sea abuelo, sea abuela, porque también hay violencia en ese género, aunque tampoco se escuche tanto, pero de verdad, o sea, son tipos de violencia que agreden de tal manera a una persona que la sobaja y la hace sentir menos. Entonces es por eso que yo quise empezar con ese tipo de pregunta, porque creo que es importante identificar, y esto que lo menciona la doctora Alicia del violentómetro, que nos lo comentaron un poquito algunos ejemplos, de lo que creemos que a lo mejor no es violencia y si lo es. No sé si nos puedan dar algunos ejemplos de cosas que creemos que son normales y que ya es una violencia como tal. Bueno, no sé, tengo aquí a la mano el instrumento que elaboraron sí. Precisamente en el Instituto Politécnico Nacional relativamente hace poco, creo que fue en el 2006 o 16, no me acuerdo exactamente, pero vaya, no es algo que tenga muchísimo tiempo,
Pero algunas de las cuestiones que se plantean aquí como es que la violencia es algo que va escalando, ¿no? Que va subiendo, y eso es lo importante de este instrumento, el ir alertando y generar esa conciencia de que hay cosas que no se deben de dejar pasar, ¿no? Por ejemplo, mencioné eso de las bromas hirientes. Vivimos con, ya digamos el concepto de bullying es algo que está continuamente experimentándose y es una forma de violencia que se vive en todos los niveles y en todos los espacios, muchas veces empezando en el espacio familiar. Ahí es donde también la gente se acostumbra a ser agredida, a ser violentada de alguna manera con este tipo de bromas, ¿no? Los chantajes, las mentiras, engaños, el dejar de hablar, la ignorancia, la ley del hielo, aplicar este tipo, son aspectos que generan un sentido de agresión particularmente profundo, principalmente cuando se está en las etapas de desarrollo, cuando estás creciendo, cuando eres un niño o eres un adolescente. Vivir este tipo de cuestiones en donde te culpabilicen, te descalifiquen, te ridiculicen, te ofendan, humillen en público, intimiden o amenacen, pues estas son formas de violencia que si se experimentan, reitero, en la etapa del desarrollo, pues generan perturbaciones muy graves en la integración de una idea de uno mismo, del yo, del self, de lo que, de la identidad que nos vamos formando, ¿no? Tener estas conductas de excesivo control, de prohibición, llegar a destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, gritar, empujar, jalonear, cachetear, patear, amenazar con objetos o armas, amenazas de muerte, forzar a relaciones sexuales, el abuso, la violación, la mutilación y bueno, ya el colmo, los asesinatos que pues en el contexto de la violencia de género pues ahora los tenemos claramente conceptualizados como feminicidios, ¿no? Entonces, como una escala que se ha desarrollado para entender que hay cosas que nos pueden estar indicando que está desarrollándose una relación de maltrato. Y creo que también cabe mencionar que este violentómetro también puede afectar a hombres. O sea, me refiero que no nada más el sujeto agresor son los hombres. Lo que es la violencia es la relación, el vínculo, la forma en que se van desarrollando estos y que sí efectivamente social y culturalmente ha tendido a afectar más a las mujeres, a bloquear más el desarrollo, pero es algo que se está retroalimentando en las interacciones sociales. Doctora Maribel. Fíjate que de lo que van comentando, hay cosas que a mí me parece como significativas, ¿no? Esta diferencia que hace Alicia cuando tú dices por qué nos haces la pregunta. Y que ahorita que lo pensaba me parece igual escalonada. Una cosa es la agresión, que esa es biológica, que es innata, que nos sirve para sobrevivir, que es cuando reaccionamos ante algo que agrede nuestra existencia o pone en riesgo nuestra existencia, mejor dicho. Esta construcción social que ya nos enmarca como la parte de la violencia, donde ya hay una serie de elementos y tú nos podías hacer ejemplos. Oye, entonces Alicia nos dice esto del violentómetro y que es muy oportuno y fíjate, es reciente, es del 2016. Sin embargo, yo pensaba y al mismo tiempo ya se nos está quedando un poquito corto. ¿En qué sentido? Cuando yo hago trabajo a veces con adolescentes. Entonces, cuando los chicos con los que yo trabajan con los adolescentes y trabajan esta idea del violentómetro, yo digo, ¿y si de eso ajustamos nuestro propio violentómetro? Porque, por ejemplo, ¿no? Bueno, va a sonar por épocas, pero en mi época de secundaria, pues mis compañeros ya se hablaban de güey. Y decir güey era parte del saludo, no una agresión, no una violencia. Y yo decía, pues, ¿cómo nos identificamos, no? Si de güey a güey nos vamos, ¿no? ¿Cómo es que ocurre? Pero ahora no solamente llegamos a eso. Si pensamos en los adolescentes, ahora justo se palmean, se dicen palabras aún que para mí pensar son más hirientes todavía. Pero ellos te dicen, es que estamos jugando o es que estamos en bromas.
si pensamos en este violentómetro que nos genera el IPN, que es un muy buen trabajo, híjole, pero para mí era broma. Y en algún momento yo se lo pregunté a una paciente y ella me decía, es que el tono es la diferencia. Yo a mi novio le digo, güey, pero cuando es broma y cuando es juego tiene un tono distinto a cuando me está violentando. Y entonces digo, eso no nos lo dice el violentómetro, ¿no? Por ejemplo, yo ahí bajo a, híjole, y si creamos mi propio violentómetro, que para eso significa justo un trabajo de construcción de qué es lo que me violenta a mí. Este es el parámetro general, ¿no? Que me orienta. Pero ¿y cómo lo vivo yo? Porque ahí empieza a estar la distinción de cuándo es algo agresivo y que reacciono ante algo que está poniendo en riesgo mi existencia o cuando lo necesito para vivir, a cuando estoy violentando. Me encanta cuando Alicia pone el tema de los hombres, porque si pensamos en el machismo, pues creo que estamos afectadas nosotras, pero de la misma manera ellos, ¿no? Porque así como nosotras estamos condenadas a cumplir con un perfil, ellos también. Y entonces no se les permiten cosas que nosotras sí. Y en algún momento haciendo una investigación yo decía, esta violencia que ocurre a nivel familiar, que ocurre a nivel de pareja, tiene un ciclo, ¿no? Que es la fase de tensión, que es la fase de explosión, no, sí, tensión, explosión y reconciliación, ¿no? Luna de miel. Y entonces yo decía, en la fase de tensión y explosión, a veces nosotras tenemos armas muy valiosas, como el llanto, como la manipulación, como el chantaje, como hablar de la hombría de ellos. Y ahí sí tenemos mucha fuerza, ¿no? Cuando empiezan los golpes, empieza la fuerza física, ya la perdemos totalmente. Pero fíjate cómo va siendo un juego en esto que Alicia nos enmarcaba como construcción y que me parece muy genial, donde influyen factores que van a nivel de lo biológico, a nivel de lo emocional, a nivel de lo mental y a nivel de lo social. Y van teniendo un impacto a todos esos niveles. Entonces, te veo muy pensativa, Sai. No, no, es que sí estoy pensativa porque ahora sí que pienso del otro lado de las personas porque me llamó la atención lo que dijo, bueno, todo lo que han mencionado me llama la atención, pero hay un punto y un rango que me gustaría como enfatizar, porque llega un momento en donde a veces normalizas la violencia y para una persona que sí está violentada, cuando tú le dices de alguna manera que eso es violencia, esa persona dice que no lo es. Llámese cual sea, a lo mejor y porque en su casa le enseñaron que dar amor es golpeándola. O dar amor es haciéndole, no sé, algún tipo de ofensa, pero de una manera verbal. Como lo acaba de decir la doctora ahorita, no sé, llamándole güey, ¿no? De alguna manera. Cositas de ese estilo que son como, que van deshilando, por así mencionarlo, el yo de una persona y lo tergiversa de tal manera que aunque la gran mayoría lo ve como mal, para esa persona, perdón, anormal, para esa persona es normal. Y sí me pone a pensar en, entonces, ¿cómo podemos erradicar algo ante una persona que lo ve de una manera normal, algo que es anormal? Y que ya no lo ven normal ya cuando estamos hablando de cuestiones físicas, en donde de verdad ya le están agrediendo de una manera en que ya le rompió un dedo, un ojo, un brazo, cosas que no quisiera mencionar. Pero ¿cómo podemos ayudar a esa persona? ¿Cómo podemos educar a un niño, a una niña, para que no seamos esa parte de fungir como parte de esa violencia que a lo mejor sin querer la estamos, ahora sí que estamos siendo partícipes? Claro. Maribel. A ver, ahora sí que Yo dije, puedo contestar, pero no estoy en escuela para levantar la mano.
Fíjate que hay fenómenos interesantes en la violencia, como justo la persona que va sufriendo violencia se va aislando y el agresor va haciendo que se aísle, por lo cual parece que es normal, pero en realidad yo lo podría acentuar a, pero la persona no lo siente normal. Sí, la pareja, el jefe, dependiendo del escenario en el que lo pongas, le va echando como la responsabilidad al que es violentado. Estás loca, no es así, tú tienes la culpa, tú eres la responsable. Pero hay una sensación, y por eso enmarcaba como este libro de "Y el miedo se huele en casa", porque puede ser que yo diga, sí, lo que yo hice estuvo mal y por eso el otro se enojó y entonces si yo no hiciera. Pero hay una sensación que supera de, tengo miedo, me da temor que llegue. Si pensamos en un jefe, no me lo quiero encontrar. Hay sensaciones que son muy claras y precisas donde justo evito que la situación llegue. Entonces, me parece que ese es un elemento importante como para decir, híjole, ¿qué se puede hacer? ¿No? Entonces, creo que el trabajo de educación es como básico, importante, y por eso te decía que enmarcar este 25 de noviembre me parece sumamente valioso, ¿no? Porque está en la agenda, porque se habla, porque hay un día estipulado, pero no es un tema de fiesta, es un tema justo de educación, de visibilización. Lo segundo es, me parece que hablamos como de dos momentos, la persona que vive la violencia y quienes rodean la violencia, y hablemos de un tercero como en el bullying, aunque las violencias generales no se hablan. En el bullying ocurre que hay un violentador pasivo o un observador pasivo, que no hace bullying contra el buleado, pero todo el tiempo está observando y no hace nada por parar. Bueno, a veces en las violencias de otro tipo ocurre igual, ¿no? Tenemos estos observadores que tienen esta intención, pero no la hacen. Tenemos al que no sabe y que está alerta. Y tenemos a la persona que evidentemente sufre la violencia. Creo que va a ser un poco dependiendo del caso, pero justo a quienes rodeamos nos toca estar alerta para que la persona que se encuentra viviendo violencia, en el momento en el que grite y pida ayuda a la menor provocación, pues los que estamos alrededor podamos actuar. Claro. Me parece que ese es un escenario como sumamente importante. Y si es adecuado, porque, y si es adecuado, porque a lo mejor, y digo, pongo el escenario, ¿no? Que tú entres como para ayudar y te digan, o sea, tú no te metas, o sea, y terminas siendo tú el, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, yo lo que quería era ayudar y terminas siendo totalmente así como que agredido, y las dos personas que estaban en discusión como si nada, o sea, por eso le pregunto, o sea, ¿es conveniente? ¿No es conveniente? ¿En qué momento o cómo? Sí. Insisten en levantar la mano, ¿no? Sí, ahorita le paso la palabra a Alicia para que justo sí. no sea nada más yo. Fíjate que mientras te escucho hablar, hay una película que lo ejemplifica bien bonito. Se llama Te doy mis ojos. Entonces, ¿cómo se llama? La protagonista sufre Te doy mis ojos. Es una película española. Y entonces la protagonista sufre violencia por parte de su pareja y aun cuando hay golpes, la verdad es que la película no lo visibiliza. No es una película realmente comercial como otras. Pero lo bonito de esta película es que justo la chica pide ayuda, ¿no? Y la hermana intenta ayudarla, pero no funciona. Y la hermana se siente impotente porque no la puede sacar. Y ella regresa con quien es su pareja. Bueno, no es que nos parezca extraño porque hay muchas historias así. Y entonces después ella, no les quiero contar mucho de la película, ojalá les llame la atención y la vean, pero ella comienza, a partir de que se separa por un tiempo, aunque cuando regresa, ella empieza a trabajar para un museo. Y se empieza a reconocer cosas buenas de ella. Pero más allá de las cosas buenas de ella, empieza a tener un grupo de red de apoyo, que son otras mujeres, que nada tienen que ver con su escenario familiar, nada. Ella nunca les cuenta nada acerca de la violencia que está pasando. Hasta en algún momento que les pide ayuda para que le ayuden a sacar sus cosas. Fíjate cómo es la segunda situación, no es la primera, ¿no? Entonces,
en esa segunda situación son las 3 mujeres que van y acompañan a esta mujer a sacar sus cosas. Y después la hermana le pregunta, ¿por qué yo no pude ayudarte? Y entonces ella le dice, es que no eras tú. Tiene que ver con lo que yo tenía que poder hacer. Cuando yo te digo que justo los que estamos alrededor necesitamos hacer como estar alertas ante la petición de ayuda, que es la menor provocación, es justo para eso, para ayudar. Pero algo que tiene que tener en cuenta quien está alrededor es que puede no funcionar. Porque a veces decimos, pero ¿por qué está ahí, no? Si ya sabe, o ¿por qué no renuncia? Y nos enojamos y sentimos impotencia y sentimos frustración y queremos que a la primera la persona salga de una situación violenta. Y no es así, ¿no? Lleva también un proceso. Ahora sí, Alicia, antes de que quiera volver a ganarme el impulso de hablar. Sí. Es que también se me vienen muchas ideas a la mente y bueno, quisiera plantearlas también en términos de que esta violencia pues se inscribe, o sea, la noción de la violencia se va desarrollando, se inscribe en el contexto del tipo de vínculos que vamos formando. O sea, creo que una parte que es bien importante entender es que nosotros somos una especie distinta, muy distinta de las otras, porque nos toma casi más de 2 décadas madurar y llegar a nuestra capacidad de autonomía, de autosuficiencia. Nos toma más o menos poco más de 2 décadas, casi 3, a lograr un pleno desarrollo. Y eso nos hace durante mucho tiempo y particularmente desde el arranque de la vida, en seres absolutamente vulnerables que dependemos del apoyo, del acogimiento, de la protección de los demás y estamos llamados también biológicamente a recibir eso. Si no lo recibimos, nos vamos a adaptar y es ahí donde donde se empiezan a normalizar estas situaciones que son tan complicadas, ¿no? de experimentar. Pero no deja, pero aunque se adapte, y ahí es el punto, tratando de responder a tu pregunta, Zaira, de lo de la normalización, aunque se normalicen, pueden desarrollar un efecto traumático. ¿Y qué es el trauma? El trauma no es una noción subjetiva, ahora ya se sabe que el trauma es una marca a nivel de las estructuras neuronales, a nivel de las estructuras cerebrales, que va afectando la integración del sentido del yo, el que se logre desarrollar un sentido de autoconfianza, de autoestima, de valoración, una identidad, una seguridad, una capacidad de potenciar tus habilidades, todo lo que estamos llamados a desarrollar. Cuando el tipo de relaciones en que se ve inserto tu desarrollo bloquea eso, pues eso va a ser una forma que te va a hacer vulnerable al maltrato empezando por el que tú mismo te das por no sentirte capaz, porque así te enseñaron que eras incapaz. Y se va reproduciendo esto en el contexto social, en donde pues tú como eres niña, tú no puedes hacer esto y esto y esto, y bueno, cosas que se puedan normalizar, pero que no te están hablando de lo que realmente eres capaz de hacer, ¿no? Entonces ahí es donde se empiezan a normalizar las cosas, ¿no? Solamente como un ejemplo para ver, digamos, la importancia de esos vínculos, un ejemplo que me gusta mencionar, es que si nosotros vamos por la calle y nos cae una piedra, pues nos va a provocar una lesión. Pero sabemos que fue un accidente y no le vamos a dar, más allá de la implicación del dolor físico y lo que implica la reparación celular o lo que pueda implicar, ¿no? Pero si esa piedra te la avienta otra persona, aunque sea exactamente la misma herida, va a tener una implicación distinta, va a tener te va a lastimar a nivel emocional, porque te está agrediendo a alguien que es como tú, una persona que con la que idealmente en una sociedad civilizada pues deberías tener su respeto, darle respeto y tener su respeto, ¿no? Bueno, pues eso va a generar un daño mayor, una herida mayor ya a nivel afectivo y emocional. Pues todo eso se potencia si quien te avienta la piedra es alguien que está llamado en tu psique a ser alguien que te debe de apoyar y proteger, como un padre, como una madre, como un familiar, como alguien de eso. Entonces, que sea quienes están llamados a darnos esa protección, que sean ellos los que ejercen la violencia, es absolutamente perturbador
y genera grandes estructuras traumatizadas que van a ir afectando el desarrollo y trascendiendo el impacto a lo largo de la vida de las personas. Y ahí es donde se empiezan a desarrollar, a experimentar la violencia de una manera, digamos, cotidiana, y que se empieza, como dicen, a normalizar, pero eso no le quita el impacto traumático, porque la gente, aunque no lo sepa, tiene afectaciones en sus capacidades de desarrollo. Lo complicado es cuando las personas asumen como que eso es la normalidad. En el lenguaje psicoanalítico o en términos de la psicología le llaman egosintónico, como que dices, yo soy así, yo vengo y brinco y pego de gritos y no sé. Estos son casos más complicados, y son casos en donde son los que se dan en la estructura, en el contexto de la violencia intrafamiliar, y que llegan al apoyo psicológico, a los tratamientos, a los abordajes terapéuticos, pero más bien orillados por el juez, por la situación, porque ya los obligaron, ¿no? Porque sí genera sufrimiento esas relaciones. Los otros casos, que es cuando es más factible de abordarlo terapéuticamente, es cuando decimos son egodistónicos, o sea, es que no va conmigo ser así, yo me siento mal, hay un malestar, y es gente que pide ayuda, porque ese vivir en esos contextos hostiles, agresivos, que bloquean las expresiones afectivas, que traen las expresiones emocionales así como en un sube y baja, que generan ansiedad, que generan depresión, que generan malestar, pues llega un momento en que la gente dice, bueno, es que ¿qué está pasando, no? Y ya te pones a revisar, y suele haber situaciones de esta naturaleza en donde los vínculos están de alguna manera afectados, violentados, aunque se hayan experimentado como algo normal, ¿no? A mí, de las cosas que más me han impactado es cuando me encuentro con pacientes que llegan porque hay una sensación de malestar muy difuso, y se empiezan a plantear situaciones en lo inmediato. Es que me corrió ya me peleé, estoy con una pareja y estamos peleando en los términos de la custodia de los hijos, etcétera, y a mí me culpan de todo, pasa esto, y está muy volcada que es que estoy mal yo, es que ¿qué debo de hacer? Y llegan a tardar, a pasar semanas y muchas sesiones antes de que empiecen a visibilizar todas las situaciones de violencia en las que han sido sujetas, y que simple y sencillamente, pero que además desde la infancia, y que no las tenían visibilizadas de esa forma, ¿no? Pero al ir analizando y conectando con la manera en que se sienten físicamente, porque los aspectos, el impacto emocional es corporal, es somático, está en el cuerpo. Cuando se empiezan a dar cuenta de la manera en que están bloqueadas, de la manera en que las personas están afectadas también en su salud, en otros niveles, trastornos del sueño, manifestaciones psicosomáticas, una serie de aspectos que bloquean y que afectan también la salud física y emocionalmente, pues darse cuenta de eso es muy revelador y ayuda mucho a replantearse los vínculos que uno está teniendo. Entonces, digo, este tipo de situaciones pareciera que dijéramos, ¿qué tiene que ver con lo que están ahí, estamos gritando ahí en las calles? Es que si cada persona de verdad nos pusiéramos a pensar qué está pasando con mis relaciones, con mis afectos, ¿por qué? ¿Qué me pasó a mí en la vida para que yo le pueda a una mujer en la calle violentar y querer manosear o hablar de una manera soez, de una manera, ¿qué ha pasado? ¿Qué concepto tengo yo de la mujer? O yo de qué manera también concibo a la figura masculina como para tener estas actitudes, como decía Maribel, donde también las mujeres somos capaces de ejercer mucha violencia, porque estamos generando un sentido de humillación, de maltrato, de ignorancia, de abandono. Ese tipo de conductas nos afectan a todos, hombres y mujeres, cuando los experimentamos, y de alguna manera nos generan nos devuelven a ese estado en donde éramos absolutamente vulnerables y necesitábamos del apoyo de nuestros compañeros de viaje en esta vida, ¿no?
Entonces, ver ese tipo de aspectos, pues creo que es importante, porque yo soy una convencida de que si entendemos la, lo que se está tejiendo cuando la manera en que hablamos, la manera en que nos expresamos, la manera en que manejamos nuestras emociones, cómo las canalizamos, cómo aprendemos a convivir y a reflejar con el otro, pues podemos entender muchas cosas que nos van a generar una capacidad de empatía, que ese es también uno de los aspectos que se está deteriorando muchísimo y que creo que está detrás también de las conductas de agresión y de hostilidad que acabamos experimentando de una manera tristemente cotidiana. A mí me llama mucho la atención también la parte que menciona la doctora, porque aquí me gustaría, ahora sí que agarrar dos preguntas con base en lo que nos menciona ahorita. ¿Es lo mismo el daño psicológico que le puede ocasionar si la agresión fue desde muy pequeño a alguien que a lo mejor y toda su vida de niño y adolescente fue normal, y lo pongo entre comillas porque puede ahí haber algún tipo de alteración, pero bueno, o sea, normal, una persona sana, física y mentalmente, y a lo mejor durante su juventud y un poquito más ya de adultez, tuvo un problema que le pudo ocasionar algún trastorno. ¿Puede eso afectar más o menos? ¿Es igual o es, ahora sí que depende? Digo, yo quiero pensar que cada caso, perdón, es diferente, pero sí es parecido, ¿no? O sigue siendo, vaya, la agresión sigue siendo la misma, sin importar la edad. Eh, sí hay una, sí no hay reglas en este caso, y cuando planteo esta idea de que me parece muy útil entendernos como seres biopsicosociales porque tenemos esas dimensiones que nos integran. Te diría que todos traemos marcas genéticas y traemos ciertas predisposiciones, pero cada vez se ha aprendido y se ha comprendido mejor el peso tan importante que tiene las experiencias y las circunstancias medioambientales en donde estamos, para ver de qué manera se expresan esos aspectos genéticos, lo que ahora se llama la epigenética, ¿no? Que es algo que nos construye y que va a determinar la manera en que nos expresemos también, incluso en los aspectos conductuales, ¿no? Entonces, pues depende de las historias, de los antecedentes, de las experiencias, de los contextos. Y ahí es donde encontramos que hay personas que, a pesar de graves situaciones de carencia, de situaciones muy difíciles, pero traen desarrollado o logran desarrollar esto que ahora se conoce como la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de sobreponerte, y que no necesariamente pasa por humillar al de enfrente, ni por agrederte, ni por estarte peleando con el mundo, ¿no? Pero también si vienes en ambientes en donde la violencia, la hostilidad, la agresión es parte del día a día, pues es muy probable que tú también te vayas generando unas formas de conducta muy similares, y que entiendas que así es como se da la vida, y así es como se trata a las personas, y así es como se trata a uno mismo. Y en ese sentido, pues reitero, no habría reglas, no habría que ver las circunstancias en que una persona o un caso específico se está expresando, ¿no? Y bueno, yo lo puse como pregunta, pero más bien sería como acotación la parte de no todo lo que te dice la otra persona es personal. Hay que también diferenciar un poquito eso, o sea, de que a lo mejor, digo, cambiar la pregunta y el chip de, ok, pero ¿qué le pasa a esa persona para que me diga a mí tal cuestión? O sea, no creerse todo lo que en dado caso alguien te lo dice. Yo sé que a lo mejor del otro lado me van a decir, es que no es lo mismo que me lo diga mi papá, mi mamá, a que lo diga alguien de la calle. ¿No? Pero digo, hay que también saber, porque a veces nos enfurecemos muchísimo, así sea la persona de la calle, y nos vamos contra todo, y no pensamos a lo mejor esa pregunta y cambiamos ese chip para no irnos ahora sí que como... Claro. Pero mira, justo en ese ejemplo que estás dando, creo que también sirve para decir que el problema es que tú sepas capaz, que tú seas capaz
de diferenciar que la persona que te lo está diciendo no es tu papá y tu mamá, no te tienes por qué reaccionar igual, pues tiene que ver cómo hayas sido tratado y cómo te hayas desarrollado. Porque si tú viviste situaciones adversas, y esa es toda una línea de trabajo, el impacto de las experiencias adversas infantiles a lo largo de la vida, si tú viviste situaciones muy estresantes en donde te sentiste que sin saberlo expresar, porque eso se vive en la infancia y muchas veces desde la etapa preverbal antes de que sepamos expresar las cosas. Si tú viviste situaciones en donde tu psique, tu capacidad emocional, tu capacidad, tu sistema de sobrevivencia te decía que había algo que se iba a rebasar, que te rebasaba en su capacidad de respuesta, si algo te dice que es así, lo que aprendes es a focalizarte y a tener una mirada muy cerrada y a ubicar a ver cómo le hago para sobrevivir. Y a lo que voy es que eso genera alteraciones que te impiden en la edad adulta diferenciar que ciertas percepciones, ciertos estímulos, ciertas situaciones que experimentas de manera inconsciente te están remitiendo a esas memorias y te activan una respuesta inadecuada porque ya estás en otras circunstancias, pero las estructuras cerebrales no te ayudan a saberlo diferenciar. Entonces no es una cuestión nada más de voluntad, de verdad se requieren tratamientos apropiados para poder afrontarlo y reordenarlo. Una de las grandes digamos, descubrimientos o aspectos que han aportado las neurociencias es entender que nuestros cerebros tienen una capacidad que es la neuroplasticidad, que es poderse restablecer, generar nuevas estructuras que ayuden a regular mejor también las conductas, la regulación emocional, los manejos emocionales, pero esto, pues hay que trabajarlo, ¿no? No es algo así, a lo que me refiero es a que tú lo planteas y me parece muy comprensible como una cuestión de, pues piénsalo y todo, ¿no? Pero a veces es que la gente ni siquiera se da cuenta que no está viendo o que lo que está viendo ahí es lo que ha venido experimentando y que le ha cerrado su capacidad de percibir diferencias, de ubicarse en el momento en que está, en la situación en que está, y que la persona con la que está hablando, el jefe o con la que se está enganchando en tremendo broncón, pues no tiene nada que ver con las experiencias que ha tenido, o las tiene, pero debe de saberse manejar porque ya no es el niño indefenso, la persona vulnerable que experimentó eso. Sí, no sé si me explico en ese sentido, ¿no? Doctora Maribel, la veo muy pensativa. Es que justo voy escuchando y pensaba como en historias, ¿no? Coincido y además me llama la atención esto que nos comenta de la neuroplasticidad, porque yo lo ponía en un terreno de educación. Cuando tú nos haces como la pregunta, yo lo pensé de la siguiente manera, ¿no? Una persona que desde antes de que nazca, en su historia genética, en su historia familiar, ha habido situaciones de violencia, ocurre esto que decía Alicia, ¿no? Viene un poco en su ADN y no en su ADN genético, sino en su ADN social, si es que esto existía. Y luego tú dices, bueno, una persona que no, que en realidad ha vivido en un ambiente demasiado respetuoso y demás, ¿no? Y entonces ambas personas llegan a la edad de 20 y tantos años y se encuentran en situaciones de violencia. Como quién tiene más posibilidades de salir a flote. Y ahí coincido con Alicia, en realidad uno probabilísticamente diría, pues aquel que nació en una cuna de respeto, en una cuna de afecto, ¿no? Pudiese ser que no, porque hay las excepciones, pero se esperaría que eso ocurra. Sin embargo, sí creo en esto que va diciendo Alicia respecto a los entornos. Y me encantó cuando rescata el tema de los vínculos, ¿no? Entonces, yo todo el tiempo he tenido vínculos que la violencia es un elemento, y entonces tenemos relaciones amor-odio. Y así lo vamos conceptualizando. Pero de pronto sí tiene una relación afectiva que solo tiene el toque amoroso y unas cuantas dosis de pequeño agresión, violencia o demás. Probablemente ese sea su rescate, ¿sabes? Y la persona que nació en la cuna de respeto, a lo mejor no tiene eso, que no se rescata. Vaya, no es una probabilidad de decir, así va a pasar.
se esperaría que quien nace en la cuna de respeto, pues ocurra. Yo digo que me encantó lo que dijo Alicia de los vínculos, porque sí creo que conforme vamos modificando un poco esos vínculos, o nos van modificando de manera más sana, aunque ahorita me venía la palabra toxicidad que se puso muy de moda, pues pueden ir cambiando cosas que tienen que ver con lo que Alicia nos comentó del self, ¿no? Con eso que soy yo en esencia, que tal vez no lo conocía, pero lo puedo aspirar. Como por ejemplo, ¿no? En mi canasta básica siempre había habido huevo, frijoles, tortillas, salsa y agua. Y alguien un día me dice, te invito carne. Y entonces, pues ya sé que sabe rica la carne. No está en mi canasta básica, a lo mejor y ahora digo, ¿qué tengo que hacer para comer carne? Pues creo que cuando hablamos de vínculos, también ocurre igual, ¿no? He venido de relaciones bastante violentas y de pronto tengo un vínculo que tiene más toques amorosos, afectivos, sanos. Y entonces tal vez ocurra que las personas también digan, híjole, quiero eso. ¿Cómo le hago? Porque sí creo que también tiene que ver con un cuestionamiento propio, donde qué cosas voy haciendo, qué tendría que hacer yo para conseguir carne, qué tengo que hacer yo para conseguir un vínculo afectivo sano. Claro. Y a lo mejor hasta cambiar estas pequeñas palabras que en mi cotidianidad están dadas por hecho. Si lo pensamos en un entorno laboral, resulta ser que voy de visita a otra empresa que no es la mía y me gusta cómo es el ambiente. No sé cómo le hace, no sé cómo lo consigue, pero yo quiero eso. Y entonces empieza como esta búsqueda. Pero es real, tiene que haber un cuestionamiento, tiene que haber una transformación, tiene que haber un proceso. Y eso pensaba mientras las escuchaba. Y es que sí, cierto, Maribel, es que como creo que está implícito en lo que dices también, que sabemos que el cerebro es un órgano de asociaciones y la memoria se va creando, se va integrando por las experiencias que tenemos y esas experiencias nos van a ir como generando el mapa de la vida por el cual nos vamos a mover, ¿no? Entonces, si nos acostumbramos de alguna manera a tener vínculos en donde la hostilidad, donde el maltrato, donde la ignorancia, donde la negligencia son parte del día a día, pues nosotros estamos integrando esto, ¿no? Pero ciertamente el trabajo, ahí cuando se generan, porque no falta, porque no es lo sano, porque no es lo normal, cuando se genera este estado de malestar, de que ¿por qué me involucro con personas que me maltratan? ¿Por qué me involucro o por qué yo también estoy generando una situación en donde no me cuido, donde tomo situaciones de riesgo, donde estoy tomando alternativas pues que me hacen daño, que de alguna manera me estoy generando algún tipo de adicción, algún tipo de relación inadecuada con la alimentación, con ciertas actividades o cuestiones que no me están ayudando, cuando se empiezan a dar estos cuestionamientos, pues ahora sí que el trabajo es también generar otras asociaciones en donde se sea capaz de apreciar otros aspectos que nos pasan desapercibidos, porque como este ejemplo que me gustó mucho de Maribel, es que yo no las conocía, no las vi en mi canasta básica, ¿no? Esa idea de la canasta básica que no todos, no es la misma en todas las sociedades, en todas las familias, en todas las culturas, pero eso no quiere decir que no existan otros satisfactores más allá de lo que conocemos. Por eso es tan importante el lenguaje, la manera en que nos expresemos, porque eso nos va a permitir ampliar nuestra capacidad de apreciar lo que podemos tener, lo que podemos disfrutar, lo que podemos hacer. Y eso se vuelve más difícil cuando tenemos ambientes en donde la misma forma del trato pues nos limita, nos humilla, nos denigra, nos hace menos, nos minusvalida. Y es ahí donde se empieza pues a generar esta situación de una sensación de inadecuación, de impotencia, de vergüenza, de culpabilidad, que son muchas de las malestares que llevan a las personas a buscar
psicoterapia en el mejor de los casos, digamos, porque muchas personas, volvemos a lo que decías, ¿no? Se acaban normalizando y se viven situaciones verdaderamente pues difíciles, ¿no? Que se podrían mejorar y tener mejor calidad de vida, relaciones con los demás y con uno mismo. Tan normal se hace que es como algo cotidiano y forma de vivir de esa persona que no cree que exista en su canasta básica carne ahora sí que de diferentes diversidades. Perdón que haya dicho diferentes diversidades, pero pues sí, o sea, como diferentes ramificaciones y que puede ser de variadas formas de cocinar, por así mencionarlo, y de probar. Me gustaría ya empezar a hacer conclusiones. Digo, yo de esta manera quiero comentar, quisimos más bien enfocarlo un poquito global sobre qué es violencia, qué tipo de violencia pueden existir, porque muchos de nosotros creemos que violencia ya es una agresión, ya es un feminicidio, ya es que se mandó a alguien al hospital o se agredió de tal manera con algo morado. Me gustaría de verdad, la doctora Maribel puso para todos ustedes que, bueno, viéramos una película, y me gustaría a mí externar una serie que ejemplifica a grandes rasgos todo lo que un poquito hemos platicado el día de hoy sobre los diferentes tipos de agresión sin ser física, y de cómo una persona puede terminar perdiendo hasta lo que es ella misma y no saber qué hacer, qué proceder, qué forma de vivir, y cómo de verdad afecta eso sin que haya una agresión como tal de manera física. Cómo una persona te puede sobajar a tal grado que pierdas hasta tu forma de ser, tu yo, tu identidad. Entonces, creo que me gustaría que empezáramos a hacer conclusiones. Después me encantaría volver a invitar a la doctora Alicia, si me lo permite, y si la doctora Maribel está de acuerdo, para ir del otro lado, ¿no? Ver un poquito la parte del agresor, cómo una persona termina siendo un agresor. ¿Por qué le da tanto poder y satisfacción a ese agresor humillar y agredir a esa persona? ¿Por qué se siente más poderoso? Y bueno, digo poderoso en términos generales, porque también puede ser de la otra parte, poderosa. ¿Por qué se siente esa forma de que se siente mejor o más con el simple hecho de humillar a alguien? No por la parte intelectual, no por una parte de una competencia sana, sino ya de verdad hacerlo de una manera con el fin de hacerlo menos y sobajarlo. Me gustaría que después hiciéramos como un programa en específico sobre esto. Y porque digo, nos tardaríamos aquí otra hora y cachito más. Y de verdad que bueno, pues a mí me encantaría, y yo sé que hay muchas preguntas, porque también hicimos una encuesta por la parte de la pandemia, que cada vez está haciendo más y más latente toda esta cuestión de la violencia. Pero bueno, en general me gustaría que fuéramos como que concluyendo esta primera parte, si lo podemos mencionar de esta manera, y bueno, también que nos den sus teléfonos por si alguien del otro lado se siente con la necesidad de pedir ayuda de alguien, de un profesional como son ustedes dos, por favor. Gracias. Adelante, Mari. Si gustan, yo al final o como quieran. Oye, pero antes de justo hacerlo, si nos dices el nombre de la serie, te lo agradezco. Sí, cierto, no la dije. Todo el preámbulo. Ya me estuve yo sí, perdón, se llama Las cosas por por lavar. Bueno, en inglés se llama Made. Tienen que verla, sí. Las cosas por lavar. Es chiquita, sí. Es muy, muy pequeña. Les digo que yo me voy como hilo de media, pero sí, Las cosas por limpiar es chiquita, te la puedes aventar en un fin de semana si quieren. Si no, bueno, si no son de echarse todo el fin de semana viendo series y demás, la pueden ver ahora sí cuando tengan chance. Y creo que bueno, a mí me dejó un sabor de boca de mucha impotencia y de decir,
yo también pude haber estado en esta situación o pude ser partícipe de algo parecido o no sé, cosas que a veces uno cree que no es violencia, pero lo es. Entonces, véanla, acá abajo vamos a dejar todo eso. No sé si la doctora Maribel ya la vio, pero creo que es una recomendación muy buena con base en también lo que nos dio con la doctora, que ya llevamos tarea para tanto el libro como la película. Ahí lo vamos a poner. Sí. Gracias, doctora, le digo que me voy como hilo de mía, por favor. Fíjate, en esto que dices, y yo contenta y ojalá sí Alicia nos acompañe, no en uno, ¿no? Porque cuando desglosas el tema del agresor, yo creo que también tendríamos que hablar del tema de justo, o el victimario, tendríamos que hablar del tema de la víctima. Pero también pues, los tipos de violencia, las áreas de violencia. Yo enmarqué la laboral, enmarqué la social, enmarqué la de pareja y la intrafamiliar, pero pues cada una tiene su escenario. A la otra, creo que los vínculos que se desarrollan, y esto que yo decía, ¿no? Lo que hoy llamamos relaciones tóxicas. Así como el ciclo de violencia, y si te fijas, los temas siguen siendo como muy amplios. Y lo digo no en afán de solamente hablar de las emisiones o los programas, que me gustaría que justo en torno al tema pudiésemos platicar para quien nos escuche, sino porque yo en un inicio decía, hoy está en la agenda y hoy lo visibilizamos y hoy lo hablamos. Y esa agenda, la OMS, la ONU, en nuestro caso aquí en México, el Instituto de las Mujeres, se me iba por un momento su nombre, nos regalan números. Y tú decías, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y yo hablaba de cómo se siente. Y yo creo que hay dos escenarios. Justo el que escuchamos a partir de noticias, a partir de cifras, a partir de reportajes, que es alarmante. Pero es todavía como de manera muy penetrante, no solo impactante, cuando ese número toca tu puerta, que ya no está distante. Entonces, me parece que ese impacto es como mucho más fuerte y por eso me remito al cómo se siente y cómo se vive. Si bien es una construcción y es algo que se puede modificar a partir de los vínculos que establecemos y a partir de a quién voy formando cuando me cuestiono cómo me relaciono, sí creo que es sumamente fuerte. Y lo menciono así como profesionista, en el sentido de, yo les decía, siempre estuve atraída por estos temas y entonces conocía perfectamente las cifras y estaba emitiendo consejos y demás. Y en algún momento me toca atender a una chica que yo la miré como alrededor de 4 sesiones, pero fue asesinada justo por su pareja. Y siendo que no era una conocida a nivel afectivo mío, fue muy impactante saber que 7 de cada 10 mujeres había sido una de las mujeres que yo había conocido. Entonces, creo que está este relato a nivel de números, a nivel de cifras, a nivel de, si tú quieres, marchas, a nivel de eventos, a nivel de sesiones en la agenda pública, y otra, el justo cómo lo estamos viviendo. Y por eso es que decía, parece que no hay emisiones suficientes. Sin embargo, no quiero dejar de decir lo que dije al principio, y hemos avanzado, ¿no? Porque yo sí puedo decir, agradezco el trabajo de los que me antecedieron, porque mi escenario es distinto. Entonces, creo que a mí me gustaría hablar de, más bien cerrar con eso, en esto que tú al inicio nos decías y que estamos conmemorando con ese 25 de noviembre. Y enaltecer a nuestros antecesores, porque también dieron la vida por tener las libertades, y digo libertades y recalco eso, libertades, no libertinaje, y la manera en que creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros cómo podemos agarrar eso que nos dejaron y transformar de alguna manera para que las generaciones futuras nos puedan vivir mejor que nosotros, que no vean esto, que no sean parte de una estadística, porque de verdad son muy crudas. No pudimos haber dicho cifras, pero la verdad es que son muy crudas y no es lo mismo decir un número
a decir un ejemplo como el que lo acaba de decir la doctora Maribel. Creo que cuando ya nos toca a la puerta con alguien que vivimos o que tratamos, se vive diferente. Y creo que ahí es el punto de que no nos pase, que si tenemos niñas o niños, que sepamos qué vamos a educar, que sepamos qué les vamos a decir, que sepamos que hubo gente que murió y que luchó por tener ciertas comodidades que tenemos hoy. Y pues hay que buscar la manera de tener una salud mental, creo. Y creo que con esto de la pandemia fue algo muy latente y se está volviendo muy latente, porque creo que es muy importante saber cuáles son nuestros grandes demonios que no nos dejan ser unas buenas personas o unas personas sanas, por así mencionarlo. Porque creo que todos los tenemos, a mayor o menor grado, pero creo que todos los tenemos. Doctora Alicia, perdón que le haya arrebatado la palabra. No, gracias, no, es que es bien interesante y también me dejan pensando muchas cosas, pero mira, en una intención, diría, muy simplificadora, yo diría que asumir que el tema de la violencia es aquello que destruye, ¿no? Que destruye, que agrede, que atenta contra la integridad de las personas, que de alguna manera bloquea sus capacidades de desarrollo, que de alguna manera afecta su propia estima, ¿no? Es de lo más complicado que me he encontrado es entender que también cuando hay expresiones supuestamente de gran amor, también puede ser un tipo de violencia, porque la sobreprotección es una forma de violencia, ¿no? Porque no estás construyendo la capacidad de una persona que va en crecimiento de valerse por sí mismas. Una actitud de sobreprotección, por ejemplo, le está enseñando que no puede depender de sí misma, que no puede valerse por sí misma, sino que siempre va a tener que estar dependiendo de quien dice que es esa figura que la conoce, que le ama, que tiene tal grado de afecto que nadie más puede entender a esa persona que si no es esa, ¿no? Y en ese tipo de relaciones pues a veces nos pintamos solas ciertas culturas. Entonces, yo diría, reiterando este punto, que darnos cuenta que violencia es aquello que bloquea el desarrollo, que destruye las capacidades de las personas, que no abona a favor de su crecimiento, de su expansión, de la expresión sana de sus potencialidades, sino que de alguna manera las bloquea, las malogra, ¿no? O de alguna manera genera malas condiciones para que haya esto, ¿no? Y que eso pues va a afectar de alguna manera la forma en que se construyan pues las personas y sus propias relaciones. Entonces creo que observar ese tipo de situaciones, de qué manera estamos, qué es lo que estamos haciendo o están haciendo los demás que no abona a favor de eso, ¿no? Creo que ir viendo desde la forma más básica esas expresiones que no ayudan, pues creo que es un paso importante porque implica la revisión de nuestras propias experiencias, de la calidad de nuestros vínculos, de nuestros aprendizajes, de las asociaciones que hemos tenido, digamos, asociaciones me refiero a cómo aprendí que se debe uno de portar y de con uno mismo y con los demás, qué debo de entender que yo puedo hacer, porque bueno, pues en ese sentido, pues hay aspectos culturales muy importantes que cambiar y que son, reitero, construcciones sociales. Y para retomar y cerrar, pues diría que una de esas grandes que en donde todos estamos involucrados de mayor o menor medida, pues es esa forma de pensar que genera un trato muy desigual entre géneros, ¿no? Lo que es la base, digamos, de conductas machistas, que también se expresan muchas veces en las conductas de las mujeres. O sea, el machismo no es privativo de las mujeres, ¿no? Pero revisar esos aprendizajes que hemos tenido, esa forma de entender las cosas y las relaciones, creo que es fundamental para poder darle la vuelta, resignificar y abonar más a favor de la cultura de derechos humanos. Creo que ese es un concepto fundamental para lograr que las personas pues aprendamos a respetarnos, a respetar la diversidad, a entender y apreciar
poder dialogar con quienes piensan distinto, con el otro, sea diferencia de géneros, de culturas, de religiones, de ideologías. Creo que esos son aspectos en los que hay mucho por qué trabajar y que a veces el contexto no ayuda. Cuando estamos metidos en discursos socialmente se empiezan a polarizar, a generar esto, pues se vuelven los contextos más complicados, pero creo que ahí ese es el gran reto, ¿no? Seguir trabajando, lo resumiría, a favor de desarrollar el tema de los derechos humanos como una verdadera conducta, como una verdadera cultura que permee nuestras conductas cotidianas, porque esa yo creo que es el gran antídoto contra la violencia, ¿no? Desarrollar una cultura en ese sentido respetuosa de nuestra condición humana. Con eso concluiría, quizás. No te escuchas, Perdón, digo, tener empatía, tener la reciprocidad de escuchar a la otra persona, a lo mejor y no estás de acuerdo con lo que pueda decir, pero pues también te puede enriquecer, ¿no? Y no estar tan cuadrados ante alguna otra idea, creo yo. Claro. Pero bueno, doctora, por favor, sus teléfonos para quien se quiera comunicar si necesitan algún apoyo, alguna ayuda, por favor, de alguien profesional que nos los puedan proporcionar. Sí, doctora. ¿Quién empieza? Usted, doctora, si gusta, por favor. Yo, Alicia, sí. Okay. Gracias, pues muy amable. Gracias, Aira, gracias, Maribel. Yo doy consulta privada particular. Tengo un consultorio en la colonia Prado Churubusco, acá por el Consejo Nacional de las Artes, en los rumbos del sur, en la delegación Coyoacán. Y mi WhatsApp, que les pido que sea el mejor contacto más directo, es el 55 16 87 81 71. Tengo una página en Facebook que es Mindfulness, Educación y Psicoterapia. Y bueno, también estoy como Alicia Ortiz Rivera, que también será un gusto de alguna manera, si les puedo apoyar, con todo gusto. Muchísimas gracias. Perfecto. Doctora Maribel. Como saben, cualquier pregunta, cualquier duda, pues se pueden comunicar conmigo al 55 49 28 42 64. Ahí estamos a sus órdenes. De todas maneras, aquí arribita, si ustedes nos ven por Facebook, aquí abajito en YouTube, en la descripción, vamos a estar poniendo los teléfonos de la doctora Maribel y de la doctora Alicia, de la doctora Alicia y de la doctora Maribel, por si ustedes necesitan algún tipo de apoyo ya profesional, por algún tipo ahora sí que de ayuda que requieran, ahí van a estar para que ustedes se puedan contactar con las doctoras. Y la doctora Alicia me hizo recordar una frase que a veces mi madre nos dice mucho, a veces, y lo digo de esta manera, hablando sobre la sobreprotección, a veces quiere uno tanto a los hijos que les hace mucho daño. Nada más lo dejo ahí, ahora sí que lo dejo ahí en el tintero. Es difícil, pero vale la pena reflexionarlo. Me acuerdo, ahorita me acordé porque mi mamá como me lo menciona mucho. Pero bueno, uno no nace con el manual del buen padre y creo que sería bueno también ahí luego platicar, para las personas que tienen la bendición de ser papás, que no es nada fácil. Pero bueno, muchas gracias, en verdad. Espero que hayan aprendido tanto como nosotros. Aquí dejen sus comentarios, de verdad, si no lo quieren público, lo pueden hacer por DM. O igual les vamos a poner el WhatsApp para si en dado caso quieren alguna aportación de manera anónima, pues con muchísimo gusto. Y pues de verdad los invito a que nos escuchen todos los viernes a las 8:30 de la noche aquí en Mi Psique y Yo, ya sea YouTube, Facebook, Twitch, en Instagram, en Spotify, Anchor, si no nos quieren ver, ahí están los podcasts también. Entonces, pues ahí están las diferentes plataformas. El punto aquí es que aprendamos tanto ustedes de nosotros como nosotros de ustedes. Ese es el punto de este programa. Así que muchas gracias. Nos despedimos. La doctora Maribel, la doctora Alicia y una servidora Zaida Rodríguez. Esto es Mi Psique y Yo. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Gracias. Un gusto, Hasta luego.